Cuando hablamos de Breaking Bad, hay un debate que nunca termina. ¿Quién es el verdadero villano de la historia? La respuesta que muchos evitan reconocer es incómoda, incluso perturbadora. Walter no solo es tan malo como Gustavo Fring. Walter es considerablemente peor. Y la razón es tan simple como devastadora. Gustavo era un criminal profesional, guiado por negocios y venganza calculada. Walter era un hombre común cuyo ego desmedido lo llevó a destruir todo y a todos a su alrededor, únicamente porque necesitaba sentirse importante. Comencemos por el principio. Walter era un profesor de química con un doctorado del Instituto Tecnológico de California, un hombre brillante, cofundador de Gray Matter Technologies, una empresa destinada a valer miles de millones. Cuando le diagnostican cáncer, Walter tiene salidas legítimas. Gretchen y Elliot, sus antiguos socios, le ofrecen pagar todo su tratamiento sin condiciones. Pero Walter las rechaza todas. ¿Por qué? Por orgullo. Por ego puro. No puede soportar lo que él interpreta como caridad. Prefiere convertirse en un criminal antes que aceptar ayuda. Esta es la primera, y más importante, diferencia entre él y Gustavo Fring. Gustavo no tuvo esas opciones. Llegó desde Chile en circunstancias misteriosas y construyó su imperio desde cero porque era su única vía de supervivencia y ascenso. Más importante aún, Gustavo operaba bajo un código profesional. Era despiadado, sí, pero mantenía su vida criminal completamente separada del mundo de los inocentes. Los Pollos Hermanos era un negocio legítimo que empleaba a personas honestas que jamás sospecharon quién era realmente su jefe. Gustavo protegía esa separación con ferocidad. Walter hace exactamente lo contrario. Arrastra a su familia al infierno. Involucra a su cuñado Hank, un agente de la DEA, en su órbita criminal. Coloca a Skyler en una posición donde se convierte en cómplice involuntaria. Expone a Walter Jr. a peligros constantes. Y todo el tiempo se miente a sí mismo diciendo que lo hace por su familia. Gustavo jamás habría hecho eso. Ni siquiera sabemos si tenía familia, porque mantenía esa frontera de forma absoluta. Walter convierte a los suyos en daño colateral de su ego. Analicemos sus crímenes más atroces y el verdadero motivo detrás de cada uno. Cuando Walter permite que Jane muera asfixiada en su propio vómito, podría decirse que lo hace para salvar a Jesse de las drogas. Pero la verdad es más oscura. Jane representaba una amenaza a su control sobre Jesse. Walter necesitaba dominarlo, y Jane lo estaba alejando de su influencia. Este asesinato por omisión tiene consecuencias catastróficas. El padre de Jane, destruido por el dolor, provoca un accidente aéreo que mata a 167 personas. Walter es indirectamente responsable de esa masacre. ¿Y su reacción? Minimizarla en una asamblea escolar, comparándola con accidentes peores. Su ego es incapaz de aceptar la magnitud de lo que causó. Gustavo mató a muchas personas, sin duda. Pero cada muerte tenía un propósito claro dentro del negocio. Víctor fue asesinado porque representaba un riesgo. El cartel de Juárez fue eliminado por venganza, sí, pero también para consolidar un monopolio. Gustavo no mataba por capricho ni por orgullo herido. Mataba cuando la operación lo exigía. Era monstruoso, pero racional dentro de su mundo. Walter envenena a Brock, un niño de 6 años. No por negocios. No por supervivencia. Lo hace para manipular a Jesse y recuperar su lealtad. Manipulación psicológica pura al servicio de su necesidad de control. Gustavo amenazó a los hijos de Walter, lo cual fue terrible, pero nunca lo ejecutó. Walter sí envenenó a un niño inocente. Dejemos que eso se asiente. Un padre de familia envenenó deliberadamente a un niño como pieza de ajedrez en su juego de ego. La relación con Jesse es la prueba definitiva de su toxicidad. Gustavo veía a sus hombres como empleados. Les pagaba bien, los trataba con profesionalismo, y cuando dejaban de ser útiles o se volvían peligrosos, los eliminaba. Brutal, pero honesto. Walter, en cambio, manipula a Jesse mientras finge verlo como un hijo. Lo destruye emocionalmente, permite que Andrea muera, y mantiene la farsa de que se preocupa por él. Esa hipocresía es más cruel que la honestidad brutal de Gustavo. También es revelador observar cómo manejan el éxito. Gustavo, cuando prospera, se mantiene invisible. Sigue siendo el discreto dueño de los Pollos Hermanos, dona a la DEA, se presenta como un pilar comunitario. Su ego está subordinado a la operación. Walter no puede hacerlo. Compra autos innecesarios, se jacta frente a Hank, crea a Heisenberg. Necesita ser visto, reconocido, admirado. Y cuando Hank finalmente descubre quién es,
La reacción de Walter no es miedo ni culpa, es una especie de satisfacción. Alguien por fin reconoció su genialidad. El momento más revelador llega cuando Skyler le pregunta cuánto dinero es suficiente. Walter tiene $80 millones. Ya pagó su tratamiento. Ya aseguró el futuro de su familia. Pero no puede responder. Porque nunca se trató del dinero. Se trató de poder. De reconocimiento. De alimentar un ego insaciable. Gustavo tenía un objetivo claro: construir un imperio, vengarse del cartel y mantener una operación eficiente. Una vez logrado, el negocio simplemente funcionaba. Walter nunca tuvo un final, porque su verdadero objetivo era infinito. El saldo de destrucción es absoluto. Hank muere. Skyler queda rota. Walter Jr. pierde la fe en su padre. Jesse queda psicológicamente devastado. Andrea es asesinada. Brock queda huérfano. Mike muere por un arrebato de ego. Decenas de personas son masacradas para cubrir huellas. Todo para que Walter se sintiera importante. Gustavo construyó un imperio. Walter destruyó todo lo que tocó. Y finalmente, en el último episodio, Walter confiesa la verdad, confirma que nunca fue por la familia, ni por el cáncer, ni por la necesidad. Fue por ego. Gustavo Fring era un monstruo, pero uno consciente de lo que era. Walter era un hombre común que se convenció de ser el héroe mientras destruía todo lo que decía amar. Y esa capacidad de mentirse a sí mismo, mientras causa una devastación absoluta, es lo que lo hace infinitamente más peligroso. Al final, Gustavo Fring era un criminal. Vivía en la oscuridad y jamás pretendió ser otra cosa. Sabía quién era, aceptaba el precio de sus decisiones y operaba dentro de ese mundo sin engañarse a sí mismo. Walter era distinto. Walter era un maestro, un padre, un esposo. Un hombre común. Alguien en quien la sociedad confiaba, alguien a quien se le entregan hijos para educar, alguien que representaba estabilidad, inteligencia y respeto. Y fue precisamente desde ese lugar de normalidad desde donde causó el mayor daño. Walter no lo perdió todo por necesidad. No lo hizo por supervivencia. No lo hizo por su familia. Lo hizo porque no pudo soportar ser ordinario. Porque su ego no aceptaba haber sido olvidado, no aceptaba no haber recibido el reconocimiento que creía merecer. Y cuando encontró una forma de sentirse poderoso, brillante e indispensable, no le importó a cuántas personas tuviera que destruir para seguir alimentando esa sensación. Gustavo construyó un imperio criminal. Walter dejó un campo de ruinas humanas.